Yo soy Ricardo. En aquel momento ya rondaba los 45, con unos buenos 20 años de experiencia hospitalaria a mis espaldas. Antes, no olvides dejar tu me gusta y cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Mi vida era el Hospital Santa Marta, más específicamente la sala de recuperación posquirúrgica, donde el silencio solo se rompía por el pitido rítmico de los monitores. Mi rutina era tranquila: revisar sueros, monitorizar las constantes vitales y ser el eslabón humano que la tecnología se empeña en sustituir. No estaba casado, vivía solo en un apartamento pequeño y mi mayor lujo era el café recién hecho a las 5 de la mañana antes de que comenzara mi turno. Aquel año, 2024, el hospital había pasado por una modernización insoportable. La nueva administración, obsesionada con recortar costes y abrazar el futuro, instaló un sistema de monitorización remota con inteligencia artificial, el llamado Vigía Salud 3.0. La promesa era de precisión incuestionable y eficiencia máxima, pero para quienes, como yo, lidiaban con gente de verdad, el olor a problema ya flotaba en el ambiente. Sentía que ese brillo excesivo de la tecnología estaba opacando el buen y viejo tacto humano. Aquel día fatídico, que se desarrolló como una película de terror a cámara lenta, era un martes común, justo después del cambio de turno. Estaba en mi ronda matutina, revisando a la señora Elsa, una señora de 82 años que había tenido una cirugía de cadera muy delicada. Era inmunocomprometida, de esas pacientes que apenas tocas y la piel ya parece querer rasgarse. El doctor Vasconcelos, el nuevo gerente del sector, que tenía la arrogancia de quien confía ciegamente en números y gráficos, pasaba por allí. Era un tipo joven, de gafas de montura fina y trajes impecables que parecían hechos de plástico, y solo sabía repetir que el Vigía Salud 3.0 era la vanguardia de la medicina. En la pantalla de mi tablet, el sistema me mostraba que la señora Elsa estaba estable, con todas las constantes vitales, dentro del margen de aceptación del algoritmo. Latido en 68, presión 110/70, temperatura 37.1 en circ, XO, todo perfecto. Pero la verdad es que el papel lo acepta todo, y yo ya había aprendido, a lo largo de 2 décadas, que el cuerpo humano cuenta una historia muy diferente a la que los sensores reportan. Fue en ese momento cuando mi alarma interna, un tipo de sexto sentido profesional que se afila con años de insomnio y cafeína, comenzó a gritar. El toque en la frente de la señora Elsa fue lo que encendió la luz roja de una forma que el tal sistema de IA jamás podría. El monitor decía 37.1 circ X dólares, pero su piel, que sostuve con la punta de los dedos, tenía un calor extraño. No un calor de fiebre simple, sino una temperatura que irradiaba desde dentro, seca, casi metálica. Era una sensación que solo había tenido pocas veces en pacientes al borde de un colapso rápido. Me incliné más cerca para ajustar la manta, y fue entonces cuando la segunda señal, la más infalible, me golpeó: el olor. La señora Elsa exhalaba un olor sutil, pero inconfundible, que para mí era el olor del apocalipsis celular. No era olor a sudor o a asepsia, era un aroma ligeramente dulzón, casi a fruta pasada, mezclado con algo ácido, que los libros de medicina raramente describen, pero que la experiencia te enseña a identificar como el preludio de una acidosis metabólica descontrolada. Mi estómago se revolvió, y un escalofrío me recorrió la espalda, porque yo sabía lo que aquello significaba. Estaba entrando en un shock séptico fulminante, y el algoritmo idiota estaba durmiendo en el puesto. Miré al doctor Vasconcelos, que pasaba apresurado, hablando por el móvil sobre algún nuevo software de gestión de stocks, con la completa certeza de que todo estaba bajo control. Su indiferencia me dio una mezcla de rabia y desesperación. Yo sabía que, si esperaba la orden médica,
el estúpido protocolo que exigía la confirmación del vigía salud para cualquier acción invasiva, la señora Elsa estaría muerta antes del almuerzo. Mis manos sudaron frío. El miedo a ser descubierto, a romper las reglas que había jurado seguir, era real y palpable, pero el miedo a fallarle a la vida de esa mujer era infinitamente mayor. Era como si el destino de la señora Elsa estuviera colgado de un hilo de pelo, y solo mi conocimiento, ese equipaje invisible de años observando la fragilidad humana, pudiera cortarlo y liberarla de esa muerte inminente. Mi cerebro comenzó a correr a 200 por hora, trazando un plan de acción, ignorando completamente el panel digital que insistía en que todo estaba bien. La intuición, el instinto animal de supervivencia, estaba gritando más alto que cualquier manual de procedimientos. Tuve que moverme con la velocidad y la discreción de un ladrón, lo cual es irónico, ya que estaba intentando robar a la señora Elsa de las garras de la muerte. La primera cosa que hice fue apagar el monitor de su habitación, alegando que necesitaba recalibrar el sensor de pulso, una excusa, técnica que suele satisfacer a quien confía demasiado en la máquina. Mientras la pantalla se quedaba en negro, sentí un alivio temporal, como si hubiera silenciado al juez que me condenaría. Disparé hacia la sala de utilidades y cogí el termómetro rectal, ese de mercurio anticuado que no miente. La lectura fue un puñetazo en el estómago. 38.9 Circ-Ext, casi 2 grados más de lo que la IA indicaba. Aquello confirmó mi peor temor y me dio la dosis de adrenalina necesaria para el siguiente paso, el más arriesgado. Estaba a punto de cometer insubordinación de alto nivel, pero la cara de la señora Elsa, ya ligeramente azulada en los labios, era la única brújula que necesitaba. En menos de 5 minutos, con una precisión que solo la práctica exhaustiva permite, monté una batería completa de análisis de sangre que no estaban en la prescripción del día. Hemocultivo, lactato y un panel metabólico completo. Mis manos temblaban un poco, pero el pinchazo de la aguja en su vena fue firme, un acto de desobediencia consciente. El olor dulzón se intensificó por un instante, recordándome la urgencia. Despaché las muestras con el becario, pidiendo urgencia máxima e inventando que el doctor Vasconcelos había pedido para confirmar un error del sistema, aprovechando la confianza ciega que la juventud tiene en figuras de autoridad. Enseguida, sin perder un segundo siquiera, fui directo al armario de medicamentos restringidos. Cogí ampollas de antibióticos de amplio espectro, la bomba de tercera generación que solo usamos en casos críticos de sepsis. El protocolo, tirado a la basura, estaba actuando basado en 20 años de experiencia que me decían: si esperas los resultados y la orden, el juego acaba. Administré la dosis de ataque de los antibióticos como si estuviera inyectando vida pura en la señora Elsa. El suero corría rápido, y a cada gota sentía el peso de mi transgresión, y al mismo tiempo la euforia de estar haciendo lo que era innegablemente correcto. Fue un momento de pura adrenalina, una guerra silenciosa librada allí mismo, en la habitación 302, entre mi intuición y el sistema. Mientras el suero descendía, monitorizaba la coloración de su piel, el tono grisáceo azulado, que parecía estar succionando la luz ambiente, comenzó a regresar muy sutilmente, casi imperceptiblemente, lo que para mí era el equivalente a un grito de victoria. Comencé a masajear levemente sus pies, intentando calentarlos, un detalle minúsculo, pero que marca una diferencia brutal en la perfusión de una paciente en shock. Era mi forma de decirle a su cuerpo: aguanta firme, la ayuda llegó. Entonces, en medio de esta tensión, la alarma del hemocultivo en la central del laboratorio, que yo había forzado a ser prioridad, comenzó a pitar estruendosamente. El laboratorio llamó a la sala.
y fue ahí donde la bomba explotó. Lactato de 6.5, casi el triple de lo normal, y un recuento de leucocitos que parecía haber salido de una película de ciencia ficción. Los resultados eran la prueba cabal, la confesión del cuerpo de la señora Elsa de que estaba en shock séptico avanzado. En segundos, el sistema de IA del hospital, el tal Vigía Salud 3.0, que había sido forzado a reconocer el nivel de peligro real con la entrada de esos datos laboratoriales ultra alarmantes, comenzó a enloquecer. Cada monitor de la sala pasó a gritar, emitiendo alertas de riesgo inminente de muerte en luces rojas parpadeantes. Era un caos ensordecedor. El algoritmo finalmente despertando, pero solo después de que la información bruta humana fue arrojada a su cara. El ruido era ensordecedor. Parecía que la propia IA estaba teniendo un ataque de pánico. La sala, que momentos antes era el silencio respetuoso de un hospital, se convirtió en una zona de guerra electrónica, con enfermeros corriendo y médicos siendo llamados por el sistema de emergencia. El doctor Vasconcelos, que estaba en su oficina, apareció en la puerta de la habitación 302, pálido, con el móvil aún en la mano. Miró a la señora Elsa, luego a su monitor, ahora gritando en rojo y después a mí. Sus ojos, que antes expresaban solo arrogancia tecnológica, estaban ahora llenos de una confusión que rozaba el terror. No conseguía entender cómo la paciente, que él había visto como estable minutos atrás, estaba ahora en el epicentro de una alerta de código rojo. Su sistema perfecto había fallado espectacularmente, y él estaba encarando a la única persona que había percibido la falla antes del desastre. Yo estaba allí, parado al lado de la señora Elsa, con el paquete vacío del antibiótico en la papelera y mi postura de quien hizo lo que tenía que ser hecho. No intenté esconder nada. La verdad estaba allí, en la mejora sutil de la paciente y en el caos de los monitores. Vasconcelos no consiguió procesar las informaciones de forma coherente, solo consiguió balbucear: «Ricardo, ¿qué pasó? El sistema, él dijo que estaba normal». Mi respuesta fue directa, sin sarcasmo, solo la frialdad de quien lidia con la realidad desnuda y cruda. Doctor Vasconcelos, el sistema estaba equivocado. Ella estaba en shock séptico. Yo administré la medicación de acuerdo con la clínica de la paciente, su olor y el termómetro. El laboratorio ya lo confirmó. La sala quedó en un silencio tenso, roto solo por los pitidos histéricos de los otros aparatos de la sala, que parecían burlarse de la presunción de aquel sistema de IA. En medio de todo aquel pandemonio tecnológico, la señora Elsa fue transferida a la UCI, pero fue viva y estable, lo que era mi única victoria. Sin embargo, la confusión del doctor Vasconcelos rápidamente se transformó en furia. No furia porque una paciente casi murió. Eso él parecía atribuir a la naturaleza impredecible de la biología, sino furia por mi insubordinación. Para él, el mayor crimen no era el casi óbito, sino el hecho de que yo hubiera violado el protocolo, de haber actuado antes del permiso del algoritmo, de haber probado que la experiencia de un enfermero valía más que su inversión millonaria en software. Me tiró a un rincón, el rostro rojo, y comenzó a susurrar amenazas, con esa voz tensa de quien intenta mantener la compostura delante del equipo. «Ricardo, acabas de cometer una falta gravísima. No importa el resultado. Inyectaste una medicación de alto riesgo sin la orden de un médico y sin la validación del sistema. ¿Sabes lo que eso significa para nuestro protocolo? Minaste la confianza en la tecnología que la administración acaba de implementar», siseaba casi echando espuma. La ironía de la situación era tan palpable que llegaba a doler. Yo había salvado una vida y él me estaba tratando como un saboteador. Lo miré y mi pecho se llenó de una indignación que me dio coraje. Yo no miné la confianza, doctor. Yo expuse un fallo letal.
El sistema falló en detectar un shock séptico que mi experiencia vio y sintió. ¿Qué prefiere usted? ¿Un protocolo perfecto con una paciente muerta o un protocolo roto con una vida salvada? La pregunta flotó en el aire, pesada e innegable, y su incapacidad para responder me dio la certeza de que la lucha no era sobre medicina, era sobre poder y números. Mis palabras, a pesar de estar cargadas de verdad, fueron solo combustible para la hoguera burocrática. 2 horas después del incidente, yo estaba sentado en la sala de recursos humanos. La gerente de enfermería, doña Carmen, una mujer que me había visto crecer en la profesión, apenas conseguía mirarme, sus ojos llenos de una tristeza que era casi una confesión de culpa. El doctor Vasconcelos estaba allí, impasible, leyendo en voz alta el extracto del manual que yo había violado. La cláusula de confianza primaria en la monitorización de IA para respuestas a agudos. Se apoyó en la mesa y me encaró con una satisfacción fría, como si acabara de probar un teorema. Para él, la señora Elsa, ser salvada era solo una variable irritante, pero la violación del protocolo era un error matemático imperdonable. Fui suspendido. La justificación oficial, insubordinación y administración de medicamentos no prescritos, poniendo en riesgo la seguridad del paciente y la integridad de los protocolos hospitalarios. La suspensión era por tiempo indeterminado, y la palabra despido flotaba en el aire como el olor a ozono después de una tormenta. Mientras firmaba los papeles, sintiendo el peso del bolígrafo en la mano, yo pensaba en la ironía grotesca. Yo había arriesgado mi empleo para salvar una vida que la tecnología y la arrogancia administrativa estaban listas para sacrificar en nombre de una hoja de cálculo de costes. El doctor Vasconcelos, al final de la reunión, aún tuvo la audacia de decirme con una sonrisa afectada: «Tu tacto y olor son obsoletos, Ricardo. La medicina ahora está basada en datos, no en supersticiones». Sentí un nudo en la garganta, la sensación amarga de ser castigado por ser humano. Salir del hospital ese día fue surrealista. Caminé por los pasillos con una bolsa de cartón en las manos, donde estaban mis pertenencias, mi credencial desactivada, el termómetro de mercurio que me salvó y algunos bolígrafos. Cada paso era pesado, haciendo eco del fracaso institucional, no el mío. Recuerdo haberme parado frente al tablón de anuncios, donde había un panfleto colorido sobre los beneficios de la era digital en la salud, con una foto del doctor Vasconcelos sonriendo falsamente. Sentí un pinchazo de odio, pero también una convicción férrea. Aquello no podía terminar allí. Tenía que probar que mi conocimiento empírico, mi capacidad de leer el cuerpo de la paciente como un libro abierto, no era superstición, sino la esencia de la enfermería, algo que ninguna línea de código podría replicar. Yo tenía la prueba. La señora Elsa estaba viva en la UCI. Llegando a casa, el silencio era opresor. Mi pequeño apartamento, que siempre fue un refugio, parecía ahora una prisión. Encendí mi laptop y por primera vez en la vida sentí la necesidad de exponer esta historia. Entré en la comunidad online que ustedes conocen, dedicada a relatos de experiencias bizarras e injusticias. Mis manos, que estuvieron firmes minutos antes para aplicar un medicamento vital, temblaban mientras yo tecleaba. Comencé a relatar todo, con la rabia y la frustración hirviendo dentro de mí, pero también con la claridad de quien sabe que está luchando por algo mayor. Detallé el olor dulzón, la textura de la piel de la señora Elsa, la diferencia exacta en la temperatura entre la lectura de la IA y el termómetro antiguo. Estaba detallando las minucias que solo quien vivió aquello sabría, llenando el vacío que la narrativa oficial quería crear. Mi intención al publicar no era solo desahogarme, era crear un registro público, una contrapresión que forzase al hospital a mirar más allá de sus gráficos. Finalicé el relato inicial con una foto
discretamente tomada del termómetro de mercurio marcando 38.9 circ ext y la captura de pantalla de la alerta del laboratorio, el tal lactato de 6.5. La respuesta de la comunidad fue inmediata y abrumadora. En pocas horas, el post tenía cientos de comentarios y comparticiones. Las personas se conectaron con la humanidad de la situación, con el miedo a ser reducidas a meros puntos de datos en un sistema frío. Comencé a recibir mensajes de otros profesionales de la salud, de médicos y enfermeros más antiguos que compartían la frustración de ser silenciados por la burocracia y por el dios algoritmo. La batalla, ahora, se había vuelto pública. Al día siguiente, decidí ir más allá. Necesitaba pruebas irrefutables de que la señora Elsa no era un caso aislado y que el Vigía Salud 3.0 realmente tenía un fallo sistémico, especialmente con pacientes inmunocomprometidos. Me acordé de un colega de TI, Murilo, un tipo extrañísimo, con gafas que se deslizaban en la nariz y que solo hablaba por códigos binarios, pero que era un genio. Lo busqué, sabiendo que él era el único capaz de ayudarme a entender el algoritmo. Lo encontré en una cafetería fuera del hospital. Cuando le expliqué la situación, su expresión, que normalmente era vacía, se encendió con una curiosidad casi maníaca. Me dijo que el error no era en datos, sino en la interpretación contextual del algoritmo, que estaba entrenado con pacientes de bajo riesgo, y estaba ciego para la sutileza de la fragilidad de pacientes como la señora Elsa. El sistema estaba optimizado para la economía y no para la sensibilidad. Murilo me explicó que el código del Vigía Salud 3.0 estaba diseñado para ignorar pequeñas fluctuaciones en pacientes ancianos, clasificándolas como normales o ruido de envejecimiento, justamente para ahorrar recursos y evitar intervenciones innecesarias, lo que, irónicamente, llevaba a intervenciones tardías y catastróficas. Garabateó unos gráficos complejos en una servilleta grasienta, mostrando cómo el umbral de alarma para pacientes por encima de 80 años estaba ajustado para ser peligrosamente alto. Sentí un escalofrío. No era solo un error, era una decisión de diseño que colocaba el lucro por encima de la vida. La IA estaba programada para ser ciega a la vulnerabilidad. Salí de aquel encuentro con lo que necesitaba. La clave para probar la injusticia no era solo mi experiencia, sino la prueba de que la tecnología, bajo la gestión equivocada, era inherentemente letal. Con esa información técnica en manos, monté mi contraataque. Primero, entré en contacto con la familia de la señora Elsa. Su hijo, un abogado reservado llamado Paulo, me escuchó con una seriedad impresionante. Le conté la historia entera, del toque, del olor, de la desesperación y de la suspensión. Él no dudó. Ricardo, salvaste la vida de mi madre. Lo que necesites, estoy contigo. Me dio acceso total a sus registros médicos y juntos encontramos la guinda del pastel, el registro de entrada de la señora Elsa en urgencias, meses antes de la cirugía, donde fue clasificada como altísimo riesgo séptico. El Vigía Salud 3.0, con toda su supuesta inteligencia, ignoró ese historial vital, prefiriendo su propio conjunto limitado de datos de monitorización postquirúrgica. Me sentí revigorizado. Aquel día de suspensión, que debería haber sido un momento de derrota, se transformó en un campo de batalla donde yo estaba finalmente armado. El doctor Vasconcelos y la administración del hospital contaban con mi silencio, con mi humillación profesional. Lo que ellos no contaban era con mi terquedad, ni con el poder de Internet y de un abogado furioso. Paulo, el hijo de la señora Elsa, envió una carta formal al Consejo Administrativo del hospital, citando el código del algoritmo,
el fallo contextual y mi acto heroico e insubordinado como la única razón por la cual su madre estaba viva. El documento era quirúrgico, exponiendo la verdad fría de que la economía de recursos llevó a un riesgo de vida calculado e inaceptable. La prensa local, alertada por mis posts virales y por la carta del abogado, comenzó a olfatear la historia. Un periodista de un periódico de 1900 investigación me llamó. Era un tipo de voz grave y un palpable sentido de justicia. Yo repasé todos los detalles. El calor extraño de la frente, el olor a dulce pasado, la frialdad del algoritmo. Hice que él visualizara la escena, la señora Elsa al borde de la muerte y el monitor perfecto, insistiendo en que todo estaba bien. Insistí en que se enfocara no en mí, sino en la víctima, en el miedo humano a ser ignorado por una máquina. El relato fue publicado en la primera página del periódico del Minnesäters y fin de semana, con el título «La intuición del enfermero vence al algoritmo de la muerte». El artículo describía el Vigía Salud 3.0 no como innovación, sino como una ruleta rusa tecnológica. El artículo en la primera página causó un terremoto en el Hospital Santa Marta. De repente, la burocracia, que se sentía tan segura en su torre de marfil, estaba siendo expuesta al escrutinio público. El doctor Vasconcelos, que antes era el chico anuncio de la tecnología, se convirtió en el villano, el símbolo de la arrogancia gerencial. Las redes sociales explotaron con mi historia, y el público, que temía ser solo un número, estaba de mi lado. La presión fue tan intensa que el lunes siguiente recibí un email. No era de despido, sino una convocatoria de emergencia para una reunión con el Consejo Administrativo, sin la presencia del doctor Vasconcelos. En ese momento, yo supe que había cambiado el juego. La batalla por la vida de la señora Elsa había escalado a una batalla por el alma de aquella institución. Llegué a la sala de reuniones con Paulo a mi lado. La atmósfera era pesada, llena de ejecutivos de traje, con rostros tensos y desorganizados. La presidenta del consejo, una mujer de cabellos blancos y mirada cansada, fue directa. Ricardo, queremos escuchar su lado nuevamente, pero ahora con base en los hechos que la prensa y el doctor Paulo trajeron. Yo no dudé. Usé el lenguaje humano, el mismo que usé aquí, para describir el olor, el tacto, el miedo de ver la vida desvanecerse. Expliqué que el problema no era la tecnología en sí, sino la confianza ciega en ella, la falta de un botón rojo humano que permitiera la intervención del profesional de experiencia. Los miré y dije la frase que había ensayado 1000 veces. La máquina hace la clasificación, el humano hace el diagnóstico. Ustedes estaban dispuestos a cambiar la segunda por la primera, y eso mata. Mi discurso no fue acusatorio, fue pedagógico. Yo no estaba pidiendo mi empleo de vuelta, sino exigiendo un cambio sistémico, una restauración del valor de la experiencia clínica. Mostré el garabato de Murilo en la servilleta, explicando cómo el algoritmo de economía estaba ajustado para negligenciar a los más frágiles. El silencio en la sala era tan profundo que yo podía oír el propio zumbido del aire acondicionado. El resultado de aquella reunión no tardó en llegar, y fue exactamente lo que yo esperaba. El hospital admitió de forma interna la necesidad de revisión urgente de los protocolos de monitorización. Fui reintegrado con la condición de que yo liderase un equipo de prueba para validar el Vigía Salud 3.0 contra la experiencia humana, un tipo de unidad de verificación humana. El doctor Vasconcelos fue reubicado a un sector administrativo donde solo podría lidiar con hojas de cálculo y stocks, lejos de los pacientes, una victoria dulce y merecida. La señora Elsa se recuperó totalmente y antes de recibir el alta hizo cuestión de darme un abrazo apretado, agradeciéndome por mi buena nariz, como ella misma dijo, con una sonrisa frágil. Volví a mi rutina,
pero ahora con un nuevo peso y una nueva misión. El susto pasó, pero el miedo de que la arrogancia tecnológica vuelva a cegar a las personas permanece. Y por eso sigo vigilante, confiando en mi toque y en mi olfato, porque el cuerpo humano, en su complejidad, aún es el mejor monitor que existe.